Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Eloy Torres. Eloy es analista internacional de temas internacionales, es historiador y además profesor universitario. Bienvenido. Y además escritor, mira, este es lo último. Correspondencia para un venezolano de la decadencia. Eloy, cuéntanos, aunque sea por encimita, qué es lo que hay aquí, porque tocas una serie de temas peliagudos adentro. Sí, eso es un según tema, bien el índice. eso es un libro que trata de volcar sobre nuestra realidad venezolana, distintas experiencias que se ven y que se han dado en el mundo y que, bueno, de alguna manera van exudando, pues, que Venezuela está presentando un cuadro, digamos, sintomático de una evidente decadencia, por lo cual la filosofía de el objetivo filosófico de ese trabajo es la de poner a pensar, a reflexionar, a que el venezolano reflexione definitivamente acerca de la urgencia de repensar a este país para encontrar una salida a la grave tragedia por la cual estamos atravesando, que en la cual todos somos partícipes de toda esta desgracia que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, hay un título muy sugerente que dice que la vida es prácticamente para aprender. Venezuela requiere aprender a ser venezolanos. Así No, es. y además, de alguna manera hay un tributo ahí a José Rafael Pocaterra, ¿no? En el Sí. título. Ciertamente por el título, claro. El título es un guiño, como dicen los españoles, exactamente. a José Rafael Pocaterra. Un piquete guiñístico de parte de como título, porque trata de rescatar esa frase de venezolano, de Memorias de un venezolano de la decadencia, para insertarla en una visión, digamos, más spengleriana, de encontrar que Venezuela está viviendo un proceso complejo de reflexión, de tendencia a autodestruirse y que es necesario salir de ello. Y por eso es que digo que es correspondencia para un venezolano invisible, ¿no? Como decía don Uslar Pieter en su programa que presentaba semanalmente Valores Humanos. Mis queridos amigos invisibles, en esos términos y en esos textos lo dice así. Bueno, fíjate, esto es una buena antesala para comenzar con el tema nuestro de hoy, que es la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial. Como tú bien hablas aquí, en este momento pasaron 50, 60 millones de muertos, ya han pasado 80 años, y ahora parece que estuviéramos en el umbral otra vez de una conflagración de diferente catadura, de diferente índole, pero la cosa está tan peliaguda como lo estaba en aquella oportunidad. Sí. Lo lamentable de todo esto, bueno, es que es una cuestión inexorable. Todo proceso que tiene, como proceso mismo, tiene su momento de fin, ¿no? Y ese orden mundial que surgió en 1945 ya está prácticamente muerto. Uno de los contendientes que dinamizaba las relaciones internacionales a partir de 1945, que fue la Unión Soviética, se acabó, se derrumbó, pero eso trajo como consecuencia el surgimiento, como dicen en la cuestión del circo, crecieron los enanos. No solamente eran los Estados Unidos los que estaban al frente de la dirección del mundo, globalmente hablando, sino que apareció China, renace de nuevo Rusia de la mano de Putin. Bueno, la Unión Europea con sus grandes contradicciones y sus grandes carencias trata de medio moverse en el mundo de las relaciones internacionales, pero también está la aparición del mundo islámico, ¿no? Que tiene una presencia, hay que tener en cuenta que son 1.350 millones de almas musulmanas, no solamente concentradas en el mundo árabe, sino fuera del mundo de los desiertos arabescos. Está en Asia, están en África. En fin de cuentas, hay una realidad que el mundo, como decía Henry Kissinger, tiene que entender que hay que moverse hacia un nuevo orden mundial. Ese orden mundial evidentemente no puede surgir de una buena voluntad, tiene que surgir de una serie de acciones, de decisiones, de sacrificios por parte de los grandes actores, de tal manera de encontrar una armonía. En los conflictos que hoy vive el mundo, después de 1945, que tuvimos varias crisis que no han podido desencadenar una guerra mundial. La crisis de Corea del Norte con Corea del Sur, la crisis de Berlín, la crisis de Suez, del canal de Suez, cuando aterrizó el gran drama de la Guerra Fría aquí en el Caribe con la cuestión de los misiles soviéticos en Cuba, luego una serie de hechos, pues, como fueron las distintas guerras entre Israel y el mundo árabe, concretamente con los palestinos. Todo eso ha desencadenado una serie de elementos que han ido apuntalando los conflictos que hoy en día aparecen una vez que muere la Unión Soviética y muere el proceso de desideologización y reaparecen las esferas
esferas de influencia con mayor fuerza y reaparece con la geopolítica con mayor fuerza. Como dice el dicho, la geopolítica no es que estaba muerta, estaba de parranda. Estaba de porque las parranda. relaciones internacionales se habían ideologizado y todo el mundo escondía su postura geopolítica con una ideología. Como ya la ideología no existe, entonces aparecen lo que se llaman las voluntades de los grandes actores por imponer sus decisiones. El caso de los Estados Unidos, Y las el cartas caso se ven de como Rusia. más claras sobre la mesa. Exactamente. Y entonces nariciados o no, Así que es. era lo que tú denominabas algo Ahora, así como un nuevo reordenamiento. Exactamente. Ahora, exactamente. Eloy, hay un hecho reciente, ¿no?, que hemos recordado, que es el 8 de mayo, ¿no?, de 1945. Se considera, pues, que es el día que se declara definitivamente, pues, la derrota, ¿no?, de Hitler, ¿no?, de la Alemania nazi, y bueno, la rendición del ejército. En una parte, el fin de la guerra, que seguramente favoreció a Estados Unidos, pero también se recuerda el caso ya militar, estrictamente militar, que fue la rendición del ejército nazi frente a las tropas de la Unión Soviética. Sí, porque los Sí, porque soviéticos fueron los que tomaron Berlín. Tomaron Berlín, picaron adelante. Aunque eso estaba declarado, de hecho, quizás... Bueno, ya la guerra había terminado, sí, pero Roosevelt, el Churchill, episodio se recuerda, ¿no? Winston Churchill, Roosevelt y Stalin ya estaban conscientes de que eso era inminente y el problema, la puja estaba en cuál llegaba primero a Berlín. Los soviéticos estaban prácticamente en su territorio, llegaron más rápido y colocaron la bandera sobre el famoso palacio del cual estuvimos conversando en una ocasión en el programa de ustedes, sobre el Reichstag. El Parlamento. El Parlamento, colocaron la bandera los soldados soviéticos declarando pues el fin definitivamente Pero fíjate del que hay uno de imperio los nazi. generales Sí. se rindió. Sí. Y lo escribió. Sí. Y lo mandó a las tropas para que no siguieran peleando. Así es, y así uno es. de ellos siguió peleando hasta el día Bueno, anterior. pelearon varios días más. Sí, Porque eso era un exacto. pueblo fanatizado, era un pueblo enfermizo pues, por Bueno, las se prédicas jugaba de Hitler. todo, Sí, ¿no? se jugaban todo, además el honor de Alemania, de Claro, hecho. Sí. claro. Eso hay que entenderlo también. De todas maneras, ahí el mundo ha cambiado. Hoy en día está China, que está prácticamente disputando a los Estados Unidos el control de la economía global, el control también político, y por qué no decirlo, y también militar. Porque todo actor internacional que se empodera en lo económico, se empodera también en lo político Pero y en por lo militar. supuesto, claro. Ahora fíjate, una cosa que te quería señalar. Polonia. Polonia siempre está, como decimos nosotros aquí en criollo, en el mero centro, en la mitad del medio. Sí. Ahí tienes tú cómo comienza la Primera Guerra Mundial, formalmente, la batalla con la invasión a Polonia. Sí. Ahora, otra vez Polonia está en el ojo del huracán con el tema de Putin sobre Ucrania, etcétera, etcétera, y Ucrania más o menos manteniendo esa especie de cadena, pues de muro para que no invadan Polonia y no entren a Europa. Cuéntanos un poco cuál ha sido el rol de caso Polonia. allí, el caso de Polonia, como toda Europa, supuestamente esa Europa, concretamente de Francia y buena parte de Alemania, quienes están empeñados en llevar una cruzada contra Rusia. Winston Churchill dijo en uno de sus libros, en Memorias del siglo de la Segunda Guerra Mundial, decía pues que Rusia tiene todas las cartas sobre la mesa para vivir con su suspicacia, porque en un solo siglo, ese occidente que dice que puede ser atacado por Rusia, ha atacado a Rusia en 3 ocasiones en un mismo siglo. Napoleón Bonaparte, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia tiene esa actitud Pero de también suspicacia. Rusia es un peligro, como es ahora Irán, por ejemplo. Pero en el caso Siempre ha sido concreto un peligro. hay que ponderar en los hechos, la actitud de Rusia frente al mundo occidental, que ha procurado mantener una relación de entendimiento. Irán es totalmente distinto porque Irán viene de un fanatismo religioso, en cambio los rusos son seres racionales, y quizás la mejor demostración es el hecho de que es Putin... otro fanatismo, el expansionismo. Pero es que el problema está en que si uno analiza desde el punto de vista de los recursos de un país como Rusia, no tiene necesidad de expandirse más allá de donde se ha expandido. Segundo, no tiene los recursos económicos como para llevar una guerra contra Europa. Tercero, porque eso es una mitología que se ha montado. Rusia no tiene interés sobre Europa, Rusia no tiene interés sobre Francia. Obviamente, las esferas de influencia sí, que eso es otra cosa. La esfera de influencia es una cosa, yo puedo tener una influencia sobre determinado actor, pero no necesariamente tiene que estar determinado por una invasión. Ahora, ¿tú crees que si hay un nuevo reordenamiento, como hablamos al principio, después de todo de todo esto que se ha vivido, así como Estados Unidos no puede seguir en esa especie de megalomanía No puede ser geopolítica que tenía, no puede ser tampoco puede serlo Rusia? Por supuesto, y de allí la importancia, la validez de la expresión de Henry Kissinger cuando decía que es necesario crear un nuevo Westfalia, hay que crear una nueva regla de juego, hay que crear un nuevo orden mundial, para lo cual se tiene que sentar a sacrificar cada uno un pedazo de sus espacios geopolíticos para encontrar una solución negociada.
El drama hoy en día es que ninguno de los actores quiere reconocerlo. Quizás Trump, de quien se dicen tantas cosas malas, pero Trump creo que es el líder político que tiene mayor acercamiento a una racionalidad, a una decisión muy racional para acabar con los conflictos. Fíjense que prácticamente tiene entre ceja y ceja la paz entre Rusia y Ucrania. Tiene entre ceja y ceja llegar a un acuerdo con Irán. Tiene entre ceja y ceja encontrar un mecanismo para convencer a Israel que no vaya más allá de donde ha ido por el tema de Gaza y por el tema de Hamas y por el tema de Hezbollah, estos grupos terroristas que se mueven en el Medio Oriente y que han fortalecido y le han echado gasolina a toda una conflictividad y que hace pues que nosotros nos asustemos todos los días. De todas maneras, el problema está en que hay que sentarse a conversar y ahí viene el planteamiento que es vital. Rusia está dispuesta a sentarse a negociar, pero siempre y cuando vamos a respetarlo. Ahí el ejemplo sencillo es así, fíjate, en 1962 los soviéticos colocaron una batería de misiles nucleares en Cuba y el mundo casi dio a una guerra justamente por eso. Ahora resulta que los europeos, junto con buena parte, con Biden sobre todo, trataron de colocar bases militares alrededor de Rusia y no querían que los rusos se molestaran, porque los actores actúan en función de su racionalidad, en función de su interés. Y también otro tema importante, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, no es que Rusia invade otro país, sino que el conflicto, y Ucrania es Rusia, pues. Es la Unión Soviética, de la misma comunidad espiritual. Entonces, ese es un conflicto que parte de otras premisas, pues, sí. ¿no? Bueno, pero lo cierto es que, bueno, hubo una invasión y los ucranianos se han defendido por 3 años. Con el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo de la OTAN. Claro, porque tú no te vas a enfrentar a una potencia sin el apoyo de otra. Ahí está el problema, ¿cómo tú te enfrentas con un tipo más grande que tú? Exacto, no, pero es que tienes que defender tu territorio. Y yo te digo, independientemente de lo que opine, el que opine, hay una invasión. Ajá, pero ahí es lo siguiente. De un gigante frente a un... Ahí es lo siguiente, que también hay que entender que la historia tiene sus verdades, ¿no? Ahí está el caso de Crimea. Crimea no era ucraniana, nunca fue ucraniana, jamás. Siempre fue rusa. Desde el Tratado de Pereslav en el año 1654, cuando Turquía y Rusia acordaron en el marco de la geopolítica, de ese enfrentamiento geopolítico que había en el Mar Negro, Turquía le cede definitivamente a Catalina la Grande, era la zarina, por cierto, la titularidad de Crimea, y Crimea siempre fue rusa, siempre fue rusa. Bueno, yo creo que ahora esos territorios son parte de un posible acuerdo. Sí, exactamente. Inclusive de que tienen que sentarse, porque además así terminan todos los conflictos. Claro. Con los que queden vivos. No, y con una gran negociación. Siempre queda con una negociación. Con una negociación. Entonces ya el Papa puso a la orden del Vaticano. Ajá. Y ya Trump dijo que probablemente el Vaticano puede ser, la Santa Sede puede ser un territorio neutral para eso. Hay que reconocer un hecho de que Crimea, repito, es rusa. Crimea siempre fue rusa, y en el año 1954 al amigo Khrushchev, en un ataque dicen que de dipsomanía, y dijo pues que la titularidad de Crimea era de Ucrania, en el marco de la Unión Soviética, pero era de Ucrania. Eso no le gustó a los soviéticos de origen ruso, porque el ruso tiene sus fuerzas profundas de la historia presente, que eso siempre ha sido de ellos. Y luego, cuando vino el divorcio de la Unión Soviética, esas 15 repúblicas federadas, el amigo Yeltsin, también en un ataque de dipsomanía, no peleó la titularidad. A la hora de un divorcio, tú te quedas con el apartamento, yo me quedo con el carro, tú te quedas con un niño, yo me quedo con la niña. No peleó la titularidad de Crimea. Una conclusión de tu interesante análisis, por lo que nos queda un minutico, ya me están avisando. ¿Tú cómo ves el panorama? ¿Tú sientes que hay posibilidades, independientemente de que solamente la negociación pueda resolver? Porque cada vez que se acerca una negociación, si no patalea uno, patalea el otro. Y entonces no parece llegar el momento de cuál es el escenario que tú te planteas. Yo soy un militante acérrimo de la negociación. Quizás por razones de formación porque profesional, soy diplomático, pero es que analizando la historia, todos los conflictos terminan con una gran negociación. Ningún conflicto termina por sí solo. Claro, bueno, esperemos que sea por así. cierto hay una frase que habla muy bien de eso, que fue cuando se firmó la paz en el caso de Vietnam, ¿no? Y Francia, ¿no? Cuando se formó. En 53, sí. La frase de Nguyen Yap, que la comenta cuando dijo, no se firma la paz, se firma una contabilidad de cadáveres. Así es, muy duro eso. Así es, muy duro. Sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos ya.